Ah, Buenas tardes, vamos a comenzar la sesión número 5 del grupo de estudio de Logical Manual. Esta vez estamos en la sala 202, H202, porque nuevamente nos cambiaron nos ocuparon la sala. Voy a intentar poner la pantalla doble a ver si se puede ver mi teclado. Sí, se puede. Entonces sí va a tener en un lado el ejercicio, aunque aquí lo fui escribiendo. Eh, Como lo fui haciendo rápido, me van a disculpar que está el inglés y el español mezclado. Como les pregunté en el grupo, me da lo mismo, lo puedo hacer el apunte solo en inglés o solo en español, pero como ahora lo fui haciendo rápido, me quedaron todos mezclados. Ya. ¿Se ven ambos textos, no? Sí, se ven los dos. Ya, genial. Este es el ejercicio. No, no está Rodrigo. Y tampoco aparece como esperando. Ya, entonces el primer ejercicio, no, baja el teléfono para que no se... El primer ejercicio, bueno, aquí está lo del el capítulo uno, pero ahora vamos a ver solo el capítulo 2. No hice todos los del uno porque para que me alcanzara el tiempo para alcanzar a hacer todos los de 2. Entonces, en este ejercicio, nos pide agregar comillas según eh, para que el enunciado en inglés que se ha obtenido, eh, ¿cómo se llama? Puedan ser como evaluadas, porque evaluadas como verdadero o falso. Entonces, en este caso, le colocamos, podemos colocar el potasio en las comillas o la podemos colocar en un químico elemento, un elemento químico. Y en este, el que me gusta es el 2 porque este es el que mencionaba de que este es el ejemplo que coloca Tarski en este texto que se llama eh, como teoría semántica de la verdad de Tarski. Entonces, la propuesta de Tarski es que paradojas como la del mentiroso se solucionan apelando a un metalenguaje. Lo estoy resumiendo mucho porque él utiliza mucho formalismo. Y el ejemplo que utiliza es este, en donde dice la nieve es blanca, el enunciado, que es lo que está acá a la izquierda, porque está en comillas, hace referencia a que un enunciado en un lenguaje, en este caso en inglés. Pero yo podría colocar aquí, por ejemplo, eh, la nieve es blanca en español. Entonces, independiente del lenguaje que yo utilice acá, este enunciado es verdad, sí, solo sí, y lo que está acá a la derecha es el hecho que está ocurriendo. Es un hecho que la nieve es blanca. Entonces Tarski utiliza esta teoría semántica de la verdad con lo que se llama adecuación material, que es un criterio que se remonta a Aristóteles para asegurar que un enunciado sea verdadero, que ese enunciado es verdadero porque ocurre la realidad de esa forma. ¿Se entendió a lo que me referí? No sé si hay alguna pregunta, ¿no? Avanzo, entonces. El siguiente es, tenemos que colocar las comillas en los nombres de las personas, John, Jane, Jeremy, porque estamos refiriéndonos a la palabra. Todas esas palabras tienen una J como primera letra. Entonces, fíjense que al ir poniendo estas comillas, es más claro el hecho de que esto es denunciado, nosotros los podemos evaluar, ¿sí? Porque podemos evaluar si este enunciado es verdadero o falso al verificar que se cumple la condición. Todas ellas tienen una J al comienzo, como primera letra. Eh, y esta es, George es como la etiqueta, ¿se podría traducir en este caso? ¿Cuál? ¿En este contexto? La situación, no sé. Pero en este caso George es la etiqueta de George, o que
También puede ser interpretado como George es heredado como de la palabra George, sigue haciendo No, referencia. pues no. ¿Cómo no? Nombrado, Colin. No, no puede ser simétrica la relación. De algo ser quotation de algo. Porque las quotations son solo expresiones lingüísticas. Ya, pues por eso. George es una persona, no, pues, no una web lingüística, entonces Por no eso, puede pues. ser quotation de nada. Por Por eso la eso. primera es correcta, pero la segunda no. Ah, claro. Sí, sí, en este tiene razón el Pancho. Aquí habría que sacar este, porque aquí estamos diciendo que el nombre George es quotation de la persona. ¿Sí? Y en el siguiente hace referencia al tipo de palabra. ¿Sí? Toma es monosilábico y Regnal es polisilábico, es decir, tiene más de una sílaba. Entonces, claro, pues aquí no nos estamos preocupando de Tom, de la persona, ni el Regnal, sino de la palabra. Y eso es lo que hace como referencia esto de poner comillas. Y eso aclara harto a la hora que uno va analizando argumentos, porque va identificando qué es lo que uno va a evaluar. Pasemos no sé si hay preguntas del 2.1. En general, este tipo de ejercicio es como de ir comprendiendo el contenido, pero no es algo que se utilice tanto, esto de ir marcando. Sí, yo rescataría el ejemplo 2 repito, porque es eh, el que utiliza Tarski. Sí, de hecho, utiliza y pone las palabras en alemán para hacer referencia que era lo mismo el idioma que lo utilizó. Acá tenemos que chequear si las expresiones son sentencias del lenguaje, pues esto quiere decir que sean fórmulas bien formadas, que tengan sentido. Eh, la primera es una fórmula bien formada, todo tiene está semánticamente bien. Estos paréntesis hacen referencia al condicional interno. Este de acá, el segundo, hace referencia a este, y el tercero de acá de la izquierda hace referencia al más grande, a la expresión completa. Eh, Acá podríamos sacar el paréntesis de afuera, pues, ¿sí? También seguiría siendo bien formada. Y la siguiente también es una fórmula bien formada, fíjate que también tiene un paréntesis extra, ¿ya? Pero no quita que esté coherentemente bien, ¿sí? Fíjese que acá lo que están haciendo no es verificar si la enunciado es verdadero o falso, nada por el estilo, sino simplemente verificar que sea una noción del lenguaje lógico, en este caso del lenguaje proposicional, que tenga, en palabras coloquiales, tenga sentido. Dale, Iván. Quizás estoy viendo mal, pero creo que el 2 tiene un paréntesis de más en el lado derecho. O sea, claro, como que creo en el lado izquierdo no lo copiaste bien, porque en el derecho ahí tiene un paréntesis más que, como al lado de la R hay dos paréntesis que no deberían haber. En el fondo debería haber uno, ¿no? Eso es lo que digo. Claro, este del de la derecha y el primero de la izquierda No, en el PDF de los ejercicios hay como un paréntesis que sobra. Ah, claro, claro, exacto. Entonces, para según yo, no sería una fórmula bien formada, creo. No bien formada, yo creo. Sí, pues, Claro, sobra este. pero igual que esté bien formada, ¿no? Espérate. Es que acá falta o sea, hay uno extra y acá yo coloqué uno extra a la derecha para que tuviera sentido sacar uno, pero el Pero no es la ejercicio 2 pregunta. claro, el ejercicio 2 también está bien formado. A lo que voy es que yo me equivoqué y hice otro ejercicio prácticamente. ¿Se entiende, Mi Iván? pregunta sería esta, mira. Pero ambas son fórmulas bien formadas. Tenemos que poner. Con esto. Claro, yo diría que no es porque el paréntesis, hay un paréntesis adicional que digamos no es lícito poner, como uno pone paréntesis cuando pone la conjunción en este caso, o cualquier símbolo, cualquier conector, pero claro, como que no me es lícito poner ese paréntesis adicional. Yo sé que como que en principio no tiene ningún sentido, o sea, como no aporta ninguna información, pero desde un punto de vista sintáctico, creo que no está bien formado. Es que ahí tenemos que ir, mira, vamos a la definición de qué es una fórmula bien formada. Porque si entendemos como fórmula bien formada que los paréntesis sobran, entonces, ¿cómo se llama? ¿Me pueden la pizarra un momento? A lo que voy es que si un paréntesis sobra,
lo estoy planteando como pregunta. Si un paréntesis sobra, eh, entonces quiere decir que que el enunciado deja de tener sentido. ¿Me No, O sea, explico? lo que yo creo es que como en la definición 2.2 dijimos como la única, esto es como el ajedrez, como el único movimiento que yo puedo hacer son los que están en la definición 2.2 y ese solamente me deja añadir paréntesis cuando añado un conectivo que no es la negación. Claro. Entonces estoy añadiendo paréntesis que no puedo añadir en principio, como que no está en esta definición sintáctica que dimos de esto, de este sistema. Eh, es el 2, ¿cierto? Sí, Claro. Mira, vamos a qué nos dice el autor, porque según yo sigue siendo fórmula bien formada, porque el hecho de que, o sea, es un ahorro por convención, pero no quita que tenga sentido. A lo que voy es que, por ejemplo, si yo digo 5 más 3 y yo digo paréntesis 5 más 3 paréntesis, independiente que el paréntesis no sea, que sea, o sea, por convención no vaya, no deja de tener sentido el enunciado. ¿Me explico? Es que por eso yo estoy hablando como de la semántica, o sea, de la sintaxis, no de la semántica. Entonces, como que Claro, no, como de un punto de vista sintáctico, solamente podemos añadir paréntesis cuando añadimos estos conectores de dos posiciones. Estoy mirando la página 29, por ese caso. ya, vamos a ver. Eh, Vamos a ver un segundo. Estoy abriendo el PDF del texto. sí, el campo le cuesta. En tu punto yo estoy de acuerdo, ¿qué dice el ¿sí? Iván que no estoy informado? Claro, Iván dice que no está bien formada porque tiene un paréntesis extra que no es necesario. Pero de la pizarra para que lo discutamos un poquito. Espérate, pues déjame poner el texto. Ujú. Que el punto que hace Iván está en la página 29, dices. Sí, en la página 29, la definición, perdón, 28. O sea, como en estas cuestiones del PDF, como el 29 del PDF, 28 del texto, ¿entiendes? Ahí está cargando, dame un segundo. No sé por qué no me abre. Yo digo No, que en la definición 2.2 es la que nos dice, claro, sintácticamente vamos a añadir paréntesis. Y solamente podemos añadir paréntesis en esos casos, entonces aquí añado un paréntesis que no se ve pero vamos a bien. ver. ¿Cómo no va a cargar? No sé por qué no carga. Esa es la web que me dio. Ahora que hay que grabar. Perdón. Oye, estamos aquí. Todo chip. En la 2.2, el sintaxis del lenguaje proporciona de la lógica. ¿Eso dices tú? Sí, y en la definición 2.2 y en el punto 2 es el único, desde un punto de vista sintáctico, en el que podemos añadir paréntesis. No hay otra forma de añadir paréntesis sintácticamente en nuestro lenguaje. Ah, claro, pues por la 3. En la definición Por la 2. 2.2, claro, pues. Y la 2 y Ah, 3 bueno, y por la 3, sí, tenías razón. nada más es una sentencia de L1. Entonces, si ellos hubieran dicho, ponte tú en la 3, tú cambias la 3 y dices, ah, agrega un paréntesis y entra. ¿Es una sentencia? Claro. Pero por esta definición, nada más es una sentencia de L1, claro. Pues entonces decimos que esta no es una fórmula bien formada. Seguro, no. Sí, pues, según según como define en este caso la sentencia en el lenguaje, esta no sería una fórmula bien formada, sintácticamente. Ahora, semánticamente, lo que decíamos, o sea, tiene sentido, lo podemos entender. Seguro. Sí, pues, bueno. Si es una definición, no es necesario cuestionarla en este aspecto, Pero es que no veo por qué de eso se sigue. porque te está definiendo arriba en condicional. Te está diciendo eso es un enunciado de L1. ¿Está esa con el condicional con dos paréntesis? No. Entonces no es un elemento de una sentencia. Sí, Iván, Eh, te encuentro todo la razón. Ah, sí, déjame. igual, como si alguien no lo entiende, como no entiende el punto, es como, si uno va a esa parte del texto, te dice cómo, esto es como jugar al ajedrez. En el ajedrez sabemos que el peón se mueve uno para adelante o dos para adelante, en fin, el caballo en L, los alfiles en diagonal, y como que ahí estamos diciendo solamente los movimientos que están permitidos en nuestro cálculo. En nuestro caso, que si añadimos una conjunción, disyunción, etcétera, podemos añadir los paréntesis y, digamos, formar otras nuevas oraciones. Sí, Pero,
acuerdo contigo, Claro, ahí no. todavía no estamos diciendo que es una, qué sé yo, una apertura siciliana o que es un jaque mate. Todavía no estamos diciendo como qué Ah, significa lo que estamos escribiendo, sino que solamente decimos, estas son las escrituras que podemos hacer. claro. Rodrigo, ¿se escucha bien ahora o no? Que tú estabas diciendo por chat que el audio se escucha mal. Oye, no me carga el texto, este computador es muy malo, para la próxima lo voy a hacer con el mío. Sí, podríamos haberlo hecho desde ya, pero tenía que abierto el Zoom en Windows. Ese de... Sí, vale, entonces lo voy a arreglar, pues. Esa no sería una fórmula bien formada. Y en ese caso, entonces tampoco lo sería esta de acá porque tiene un paréntesis extra que no necesita, porque en el 2 No, no, sí, pues, no, sí, pues lo que no, hablamos recién. no, mira, puedes revisar, puedes revisar. Trata de abrir la weá para que podamos. Pero no diga nada. I'm sorry. Trata de abrir la cuestión para. Ya, eh, vamos, Pancho eh, está Estoy preocupado. contradiciendo lo que estamos diciendo, está preocupado, así que vamos a poner la pizarra para que explique su idea. ¿Se escucha bien ahora, Rodrigo, no? Iván, tú no lo escuchas bien, ¿cierto? ¿No? Sí, pero como yo no me escucho a mí, o sea, digo, quizás como yo tengo el volumen muy fuerte y usted es Ah, como muy bajo en relación a mí, yo creo que ese es el problema. no funciona. Ahí, No, sí. ya ven, espérate. Ya, acá está la pizarra, ¿se ve la pizarra, no? Se me está cargando. Ahora sí. Ya, Ahí. ya, a ver, vamos a ver qué nos quiere decir Pancho. Esto es una fórmula bien formada, ¿cierto? Pero sería raro decir que esto no es una fórmula bien formada. Pero tendría que colocarlo con los otros paréntesis. Ay, me equivoqué, sí. Pero- En ninguno de los dos casos una fórmula bien formada porque, o sea, perdón, porque tiene que ser una P o una R. Ah, bueno, sí, 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 pero se entiende que estoy hablando de metavariable. Igual que... O sea, porque inicio. en la definición dijimos que las fórmulas bien formadas son, no hay metavariables, como, Ah, ya. Sí, está bien, tenía razón. Entonces tenemos P, es una fórmula bien formada. Sería raro decir que esto no es una fórmula bien formada, así como sería raro decir que esto no es una fórmula bien formada, siendo que la No, si eso lo definición... es, po. Eso sí lo es, pero ponerle doble paréntesis no sería según la definición del texto. Ahí Pero es al que condicional. esto puede ser equivalente a esto, o sea, perdón, por ejemplo, R podría ser eh, P implica Q, ¿ya? Y en ese caso, eh, esto es lo mismo Es que en el texto no te dice que las letras con paréntesis sean fórmulas bien formadas. Tendrían que ser, tendrían que declararlo como meta variable y aún así ponerle paréntesis tampoco es fórmula bien formada. Ya, pero no nos detengamos tanto en esto, si tiene razón Iván, en serio. Sí. Porque así está definiendo así la sentencia. no, porque eso también está bien formada la de la R. Sí, que no podría Esta decir, sí, pero pero de esta. la que esta,
También está No, bien formado, porque no, si es equivalente a esto, estaría haciendo una cuestión que no es el, que no, porque no no es se puede equivalente a considerar la esto. verdad, po. Si tú dices R esto, ponerle paréntesis a R, entonces tendréis que agregar un doble paréntesis acá. Esta es esta de acá, sí, con lo que te estoy diciendo. Y esto no es una fórmula bien formada según lo que la Espérate. definición del texto. Todo eso. No, ¿No? esta no sería una fórmula bien formada porque tiene que estar con paréntesis si es la variable. No, pues esto es todo lo Sí, de ya la Pancho, derecha no lo es igual. detengamos, no lo detengamos porque si no vamos a perder mucho Ah, no tiempo. tenés. Sí, si tienes razón en... No, Ya, no sé, no sé. ya, continuamos, continuamos. Tomamos una paréntesis, perdón por el paréntesis. Alguien se nos fue, el Pancho aburrido. Ya, ya, continuamos entonces. Entonces, estas que tienen doble paréntesis, eso lo voy a arreglar ahí, no sería fórmula bien formada. En este caso, pucha, muy lento este computador. En este caso, ni tanto la 2 del ejercicio del libro como la 2 del ejercicio que yo hice, porque al final lo cambié, pero tiene un paréntesis extra, que sería este. Sí, yo le agregué un paréntesis acá, aquí y le quité uno acá. Entonces esta no sería, ¿ya? ¿Esta sería o no? Sí, pues, Sí, po. ¿sí? Ya, y este es el error que decía que yo este lo copié, bueno, este es una fórmula bien formada, pero no es el mismo que acá. Se me pasó del menos. Ah, no, que este. Y este no es una fórmula bien formada, el 4 en el texto, porque la negación está después de la P. El 5 también una fórmula bien formada. Acá también me faltó un MEC. Eh, esta, la 6 ¿sería fórmula bien formada o no? Sí. ¿Qué dices tú, John? También creo que sí lo es. Ahora me está dando miedo, pero yo creo que sí. Porque el tema es que no está la doble negación ahí en la definición de sentencia. Yo diría que sí. Sí, es una fórmula bien formada porque podemos definimos esta nueva como otra y se va negando, entonces eso sí que esté bien formada. Tanto la 6 como la 7. Sí, porque aquí está este el condicional de este paréntesis del otro condicional, sí, este también. Eh, Y aquí lo dice el texto aquí del ejercicio abajo, la convención de los brackets está siendo aplicada, o sea, no está siendo Ninguna. aplicada la convención de los brackets, pues, porque aquí suma paréntesis. Pasemos al ejercicio 2.3. Dice, las siguientes expresiones son abreviaciones de L sentencia. Restaure los brackets que han sido sacados de acuerdo con la convención 2.3. Yo aquí lo había puesto así, la uno la hice mal, ahorita que me equivoqué aquí, hay algo, se me debía haber colado, porque no tiene sentido lo que hice, de partida es un condicional. Ese paréntesis debería ir acá. Y la 2 sí lo hice bien, pues, ¿no? Sí. Y, y acá deberíamos, el 3 me llama la atención, porque, claro, la negación aquí nos dice, bueno, estos tres negando, aquí están negando a esto, a todo el bicondicional, ¿sí? Si fuera por la convención, tendría que estar negando solo el antecedente. Entonces aquí me equivoqué y estos paréntesis, o sea, estos negaciones, deberían estar acá adentro, ¿ya? Mi idea era ir corrigiendo los errores aquí mismo, pero el computador es tan lento que seguro que se va a empezar a pegar si me pongo a hacer eso. De todas maneras lo voy a arreglar ahí más ratito, entre mañana yo creo, y van a poder ir viendo eh, los arreglos. El 2.5 es los ejercicios que yo hago que son bastante importantes a mi juicio porque son
reglas de la lógica, ¿ya? Y acá están las tablas de verdad. Veamos, el primero es el modus ponens, ¿ya? Oh, aquí me faltó rellenar ese dato. Entonces, fíjense que si yo tenemos que pensar esto como un argumento. ¿Sí? Aquí tenemos un argumento en el que la premisa uno es P y la segunda premisa es P implica Q. Entonces, si tú tienes P y tienes P implica Q, ¿sí? Deberías, o sea, uno intuye que se implica Q. Vamos a demostrarlo. Tenemos que poner todas em, las interpretaciones de P y Q, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces veamos el condicional. El condicional, ay, aquí lo hice mal, más encima, porque estos dos de aquí son falsos. O sea, perdón, no, está bien, perdón, está bien, es verdadero. Porque de lo falso sigue cualquier cosa, ¿cierto? Entonces aquí solo es falso cuando antecedente es verdadero y consecuente es falso. Ahora veamos al poner el if, ¿sí? La conjunción. En la primera, ambos son verdaderos, verdadero. Acá el segundo, este es falso, por lo tanto es falso. Acá P es falso, entonces es falso. Acá P es falso, es falso. Por lo tanto, esta conjunción sería verdadero solo en el caso que P y Q sean verdaderos. Ahora hay que hacer notar que aquí yo me equivoqué aquí, pero esto hace referencia el lado izquierdo y el lado derecho, acá arriba dejé la nota. ¿Sí? Eh, entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos el lado derecho, ¿sí? Aquí no debió haber puesto como, pero lo iba a borrar. O sea, iba a borrarlo del lado derecho después y me arrepentí. Pero ¿qué es esto? Que uno en vez de poner, por ejemplo, para demostrar el condicional, cuando esto se hace cuando son fórmulas mucho más grandes, vas colocando, no sé, pues, LHS significa lo que está al lado izquierdo, RHS lo que está al lado derecho del implica. Y considerando que esto sería lo que está al lado izquierdo y esto está lo que está al lado derecho. Entonces, lo que está al lado derecho, ¿sí? Es verdadero, sigue los mismos valores de verdad que Q, porque lo que está al lado derecho del condicional. Entonces, veamos ahora el condicional grande. Porque el condicional grande, cuando antecedente verdadero, verdadero. Y como el antecedente es falso, en todas las demás va a ser verdadero, porque lo falso se sigue cualquier cosa. Entonces, esta es tautología, porque la implicación, ¿sí? Es verdad en toda la interpretación. Eh, este condicional es verdadero en cualquiera de las interpretaciones de vehículo. ¿Sí? Y ese es el modus ponens. ¿Ya? No sé si hay alguien que tiene alguna pregunta. ¿No? El siguiente, el modus tollens, y eh, también lo tendremos que pensar como un argumento, en donde la primera premisa es que negamos Q, la segunda premisa es que tenemos el condicional P implica Q, y la conclusión sería que tenemos P negado. ¿Ya? Y esto, ¿por qué se cumple? Independiente, cosa como que lo voy a explicar así, es porque eh, cuando dimos la definición de equivalencia lógica, el condicional P implica Q es equivalente a no Q implica P, no P, perdón, ¿sí? Entonces acá, en vez de cambiamos la premisa de P, ahora tenemos no Q, y como tenemos el condicional, entonces tenemos el antecedente pero negado. Veamos en la tabla de verdad. Entonces tenemos las interpretaciones, el primer condicional, este que está aquí, ¿sí? Es verdad, es falso solo cuando Q es falso. Luego está P y Q negado, ¿sí? Y ahora veamos el lado izquierdo y el lado derecho del condicional. El lado izquierdo del condicional es falso en todo, salvo cuando, cuando el condicional es verdadero y Q es verdadero. ¿Ya? Fíjense en este y este de ahí. Porque en todos los otros temas es verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso. Ya, por lo tanto, el lado izquierdo del condicional es verdadero solo cuando no Q es verdadero y el condicional que implica Q es verdadero. Y ahora el lado derecho del condicional, ¿sí? Que sería
tiene los mismos valores de verdad eh, que no P. Entonces aquí me faltó una tercera columna, pues me faltó la tercera columna, que sería la de el condicional. Pero lo podemos ver igual aquí, porque recuerden, cuando el antecedente es falso, ¿sí? El condicional va a ser siempre verdadero. Y si el antecedente es verdadero, tiene que ser el consecuente verdadero, que es lo que ocurre. Entonces, este condicional es siempre verdadero. ¿Ya? Repito, aquí entonces me faltó una tercera, o sea, perdón, no una tercera, pero otra columna, como la que está en el uno que diga implicación, ¿cierto? Y en esa tendríamos todo verdadero. ¿Se va entendiendo cómo se hacen estos ejercicios? No sé si, Iván, ¿tú estás familiarizado con estos ejercicios? Sí, con todo menos eso de left hand y right hand, pero todo Ah, sí. ya. Sí, ahí depende, eso yo lo puse como, eh, se usa poco, depende, se utiliza más como informalmente, pues, y sobre todo cuando son cuestiones más, un puro condicional, pues si son cosas más compuestas, en vez de poner LHS, uno puede poner, no sé, pues, phi, pi, lambda, cualquier, eh, alguna letra griega, por lo general, para marcar como meta variable. ¿Alguna pregunta? Sí, no, acabo de ir al chat. Veamos el siguiente, pues el siguiente es la ley del tercero excluido que dice P o no P, ¿sí? Tenemos las dos interpretaciones, verdadero, falso, falso, verdadero, y como hay uno, ¿sí? Entonces acá necesitamos que al menos uno de los dos sea verdad. Tenemos verdadero en P en la primera fila, y en la segunda fila tenemos verdadero no P. Por lo tanto, este O, ¿sí? Esta disyunción es siempre verdadera. Ahora tenemos la negación de la conjunción P y no P, que es la ley de contradicción. Es decir, que no ocurre, o sea, que negar P y no P es tautología. Esto ya se hizo directamente, pero esto también uno después demostrando la ley de Morgan, que en la 7 y la 8 puede volver a hacer este ejercicio 4 pero aplicando la ley de Morgan. Entonces acá tenemos verdadero falso, falso verdadero, para cuando negamos un P, como es un I, necesitamos que ambos sean verdaderos, pero nunca ocurre eso, ¿sí? Siempre son falsos. Y si nosotros negamos esto, por lo tanto, tenemos que siempre es verdadero. Voy a hacer después en el apunte el aplicar al 4 las leyes de Morgan que se demuestran después. La siguiente, la 5 no sé por qué aquí hay algo que dice mal, a ver, la 5 no P, la 5 es consecuencia mirabilis. Y negamos P, falso, verdadero. Acá, cuando antecedente es falso, esto es siempre verdadero. Y cuando antecedente es verdadero y consecuente es falso, esto es falso. El lado derecho, si es T, este es verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero también. Aquí solo me equivoqué en poner la conclusión, porque es tautología. Ya también me faltó una columna acá de implica. ¿Se entiende eso, Iván, o no? ¿Vale? Sí, sí, Es se como- entiende que si se Voy- hubiera puesto left, left, o sea, claro, la columna a la derecha, claro, yo creo ¿Mm? que ahí está el error, pues, ¿no? Tenía que haber puesto en esa columna que sea tu left hand, ¿no? Claro. Ah, no, no, Eh, no, no, estoy esto- diciendo por tontera. no, no, lo que decía era que tendría que agregar una columna que sea de la implicación del todo. Entonces, como Claro, sí, este sería lo de la izquierda, este es lo de la derecha, y me falta la columna que me diga verdadero y verdadero en ambas, porque antecedente verdadero, consecuente verdadero es verdadero, antecedente falso y consecuente falso es verdadero. Entonces, esto también es tautología. Pues la siguiente es dilema clásico. Entonces, tenemos P implica Q. Esto
y no P implica Q, por lo tanto, Q. Veamos la tabla de verdad. Entonces, el condicional ya sabemos que es falso solamente cuando antecedente es verdadero y consecuente es falso, y por lo tanto, si nosotros ahora negamos P, ¿sí? Esto es falso, el antecedente va a ser falso en la primera, por lo tanto es verdadero. El antecedente aquí también es falso, por lo tanto es verdadero. Aquí el antecedente es verdadero, consecuente verdadero, verdadero. Acá es antecedente verdadero, consecuente falso, por lo tanto este es falso. ¿Ya? Fíjense que acá ahora lo que está al lado izquierdo es el i del anterior y el anterior. Entonces tendríamos que ver, necesitamos que sean verdad ambos al mismo tiempo. Entonces aquí es verdad en ambos al mismo tiempo, verdadero. Acá hay uno que es falso, entonces es falso. Acá hay los dos verdaderos al mismo tiempo, verdadero. Acá hay uno que es falso, falso. Y ahora veamos el lado derecho. El lado derecho sigue los mismos valores de verdad que Q, entonces copiamos T, F, T, F. Y ahora también aquí me faltó la otra columna. Tenemos verdadero, verdadero, verdadero para el condicional. Cuando el antecedente es falso, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso de nuevo, antecedente, siempre verdadero. Por lo tanto, este condicional también es verdadero, también es tautología. ¿Ya? Aquí se me pasó esto de no es tautología, ¿ya? Pero lo voy a corregir. Eh, Son todas tautologías porque son reglas que se aplican. Y lo que me faltó hacer aquí es hacer estos ejemplos, pero con los árboles con los árboles de verdad, quizás se podría mostrar, sí, pues, porque agregamos la consecuencia, la tendríamos que unir negada a las premisas y mostrar que eso es consistente. Ya sigo entonces, leyes de Morgan ahora. La ley de Morgan, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que si nosotros hay una equivalencia aquí, un bicondicional, nos dice entonces esto que cuando nosotros tengamos lo que está al lado izquierdo, lo podemos reemplazar por lo que está al lado derecho. ¿Ya? Y por eso yo decía que se puede aplicar al 4 porque fíjense que el 4, ¿sí? Lo que está acá al lado izquierdo, lo podemos aplicar al 4 solamente que acá tenemos que no P es Q, entonces tendríamos que hacer notar eso. Ya, pues, si nosotros, ¿qué nos dice esto? Que si nosotros negamos la conjunción, entonces esto es equivalente a la disyunción, pero negando cada una de las variables. Y esto también tiene su equivalente en teoría de conjunto. En teoría de conjunto se utiliza, en vez de negar, se utiliza el complemento de unión e intersección de conjunto. Ya voy a hacer una nota al pie para los que, por si les interesa eso, voy a hacer una nota al pie ahí para marcar que las leyes de Morgan tienen un equivalente en lo que es teoría de conjunto cuando hablamos de complementos de conjuntos. Y esta es verdad, veámosla, no mostré si era verdadera o no. 7. Entonces tenemos hablar verdadero, verdadero, ¿cierto? Y aquí necesitamos, fíjense que hay un i dentro. Entonces aquí nosotros necesitamos que ambos sean verdad. Acá ambos son verdad, por lo tanto es verdadero, pero lo negamos, falso. ¿Ya? Y como en todos los demás hay al menos uno que es falso, lo que está dentro del paréntesis es falso, y si lo negamos, entonces es verdadero. Luego, veamos el O. El O tiene que al menos uno de los dos ser falso. ¿Ya? Acá, al negar, serían los dos falsos, por lo tanto es falso. Y aquí siempre hay uno falso, por lo tanto al negar va a haber el otro va a ser falso, por lo tanto es verdadero. Y ahora, como es un bien condicional, necesitamos que lo que está al lado derecho y lo que está al lado izquierdo tengan las mismas valores de verdad. En este caso, cuando lo que está al lado izquierdo es falso, lo del lado derecho es falso, y cuando lo del lado derecho es verdadero, lo del lado izquierdo, derecho, no, no, lo del lado izquierdo es verdadero, lo que está al lado derecho es siempre verdadero. Por lo tanto, la equivalencia es siempre verdadera. Aquí no me faltó el, una columna, aquí sí que quedó bien. Entonces aquí mostramos que esto es una tautología. Repito, el hecho de que esto sea tautología hace que lo podamos aplicar.
La siguiente es exactamente igual, ya. Fíjense que ahora partimos negando el O. Entonces, como es O, necesitamos que al menos una sea verdadera. Ya, acá en ambos son verdaderos, pero negado es falso. Acá hay uno verdadero, pero negado es falso. Aquí hay uno verdadero, pero negado es falso. Y aquí ambos son verdaderos, por lo tanto lo que está el O es falso y negado es verdadero. Con el i, sí, lo mismo que estábamos haciendo antes, necesitamos que ambos sean verdaderos, pero están siendo negados P y Q. Por lo tanto, necesitamos que ambos sean falsos. Y eso ocurre únicamente en el último caso en el que P y Q son falsos. ¿Ya? Estos tenemos, se cumple que bajo las mismas interpretaciones, lo que está al lado derecho e izquierdo tienen los mismos valores de verdad. Sí. Y esto está marcado acá, verdadero, 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 verdadero. Por lo tanto, esta equivalencia es una tautología. La 9 es lo que se dice que de lo falso se sigue cualquier cosa. ¿Sí? De una contradicción se sigue cualquier cosa. Entonces acá yo tengo que el antecedente es siempre falso y lo que está a la derecha es verdadero. ¿Sí? Por lo tanto acá este condicional es siempre verdadero. ¿Sí? Aquí puse ex falso, pero eso era. Claro, me faltó el código. Y esto es tautología, ¿sí? Porque este condicional es siempre verdadero porque el antecedente es falso, ¿sí? Y fíjense que acá es interesante porque da lo mismo lo que nosotros coloquemos en P, basta con que se contradigan. Pues si nosotros colocamos una contradicción acá antes, eh, esto va a ser siempre verdadero, este condicional. ¿Alguna pregunta? No. Ya, pasamos a la siguiente. En la siguiente, en la 2.6 nos queda media hora, vamos a alcanzar justito, incluso antes yo creo. En la 2.6 tenemos que clasificar los siguientes enunciados como tautología, contradicción o como sentencia, cuando faltaría contingencia. ¿Ya? A ver, Iván, te voy a preguntar para ver si te acuerdas. ¿Te acuerdas cuál es la tautología? En la tautología tienen la columna, bueno, aquí lo hicimos, o sea, la columna principal tiene puras B, la contradicción tiene pura F, y la otra sería, digamos, una que tiene al menos una B o al menos una F, pero Claro, no todas. claro, que esa es la contingencia. Bien. Y la tautología es la que estábamos haciendo recién. ¿Ya? Y la contradicción sería ir haciendo lo mismo que estábamos haciendo, pero tendríamos que tener puras falsas. Ya, veamos. Entonces, la primera, ¿sí? La primera tenemos cuando P es verdadero, P y P es verdadero, y cuando P es falso, P y P es falso. Por lo tanto, esto es una contingencia, porque depende de la interpretación del valor de verdad de P para que este enunciado sea verdadero o falso. El siguiente, aquí me, Es equivalente a P. aquí me faltó un paréntesis. Si P implica Q, esto es equivalente a P, implica Q, implica R. Esto es interesante porque esto es como cuando veamos qué sucede. Tenemos los valores de verdad para P, los valores de verdadero y falso para Q y los valores de verdad y falso para R. Veamos el primer condicional. No es lo mismo que hacer. Pero veamos, pues, veamos, tranquilo. Te vamos a mostrar si esto es tautología, contingencia o contradicción. Eh, entonces, veamos el condicional. El primero va a ser falso únicamente cuando antecedente es verdadero y consecuente es falso. Por lo tanto, estas dos que están acá. ¿Ya? Y el otro consecuente, que es el que está aquí, en la derecha, también pues, va a ser falso únicamente cuando antecedente es verdadero y consecuente es falso, y cuando antecedente es verdadero y consecuente es falso, que se da acá. ¿Ya? ¿Por qué se da dos veces? Porque depende del valor de P. ¿Sí? Independiente de que P no esté metida en este condicional, hay una interpretación en la que P es verdadero y hay una interpretación en la que P es falso. Ahora veamos el bicondicional. Entonces, en el bicondicional tenemos que me faltó quizá haber visto este primero, ¿sí?
me faltó una columna de ese, ¿ya? De lo que está a la derecha del de acá. Pero ese es fácil porque es falso solo cuando antecedente es falso, ¿sí? Y consecuente verdadero. Perdón, lo dije al revés. Cuando antecedente es verdadero y consecuente es falso. Entonces esto está acá y el consecuente lo tenemos aquí. Entonces este del lado de acá es solo falso cuando se da ¿sí? Ese de aquí. En este caso, en esta columna, lo que está a la derecha del bicondicional sería falso y en todos los demás sería verdadero, porque tenemos verdad, verdad, falso, falso. ¿Sí? Entonces, veamos, pues si tenemos este valor de verdad, dijimos que era verdad, verdad. Aquí dijimos que era verdad, el otro era falso, ¿sí? Entonces, por lo tanto, este es falso. Aquí tenemos antecedente falso, pero lo que está a la derecha es verdadero, por lo tanto es falso. Acá es falso y verdadero, falso. Todos los otros son verdaderos, Está son mal verdaderos. en la tercera. No, no está mal. ¿Qué es? Ah, no, está bien. Está mal. Es que acuérdate que falta aquí una columna de esta, ¿sí? Que eso es lo que dije, que lo que está a la derecha del bicondicional, es falso únicamente en la segunda columna. Ya. Sí. Ahí lo voy a arreglar porque me faltó esa columna y quizás es un poco confuso este ejercicio. ¿Sí? Porque me salté harto. ¿Se entendió? Sí, igual creo que, perdón, lo que es que yo sé, pero creo que lo copiaste mal de la guía, digamos, ¿Ya? porque el de la guía tiene como una R más en el lado izquierdo del bicondicional. O ¿A dónde está? el 2.6, ¿o no? ¿Estoy bien? 2.6, 2, romanito. ¿Y yo puse una R más? Ah, sí, me equivoqué. Tienes toda la razón. Pero claro, Hice como otro. de pasarlo a la derecha y a la izquierda, no, no, en la Sí, tabla creo que está bien. exacto. Ah, bueno, pero entonces al final prácticamente hice otro ejercicio. Ya, pasemos al siguiente entonces. Pues gracias por anotar eso, Iván. Igual lo voy a arreglar. En la siguiente tenemos una combinación de bicondicionales. Ya este está un poco. ¿Por qué? Porque es muy mecánico este ejercicio. Sí, lo No quieren nos hace tanto saltar. tiempo. Nos quedan minutos todavía. Pero igual nos quedan tres, ¿no? Ejercicio interesante. Ah, interesante. Como mostrar cosas. Y No sé qué dicen. Pancho se quiere saltar este. Pero este es Bueno, fácil. Pero este es fácil porque, mira, lo que está a la izquierda, ¿sí? Es equivalente. Ah, no, pues no es equivalente porque no están los paréntesis no afectan. Entonces aquí primero tenemos que ver que este consecuente, que es el primero, va a ser verdad solamente cuando ambos tienen el mismo valor de verdad. Entonces aquí cuando son iguales, acá son iguales en esta columna, y acá son iguales, ¿ya? Y cuando P es igual, pues entonces aquí tenemos verdadero, después va a ser verdadero acá, sí, aquí me confundí porque mezclé D con F, po. O sea, estaba haciéndolo en inglés y después me puse a hacerlo con B. No, esto quedó pésimo. Perdón, perdón, chicos. Esto pasó por hacer en apunte, la guía de última hora, po. tengo Me quedó una. con D alguna y B, pero bueno. Yo creo que La para mezcla efectos de esto podríamos mejor terminar la guía en látex después de la cuestión y desarrollar los puntos. ¿Haciendo? Sí. Y después terminamos, porque si no lo que estamos haciendo es como ver la cuestión ya desarrollada. Claro. Y hay que desafiarnos grupalmente a ir haciendo la cuestión. Ok, estoy de acuerdo. Entonces, dejemos este por el momento. Sí, en este es exactamente lo mismo que hemos ido haciendo. ¿Ya? El otro, el siguiente igual. Y fíjense que acá, ¿por qué es equivalente? Acá siempre en la tabla de verdad. El condicional, ¿sí? P implica Q, dijimos que es lo mismo, o sea que esto va a ser verdad siempre que, eh,
el antecedente sea, o sea, esto es falso cuando el antecedente es falso y consecuente, no, perdón, al revés, antecedente verdadero, consecuente falso. Entonces, si nosotros lo podemos al revés, eso es un i, tenemos eh, P y no Q, ¿sí? Esto es equivalente a P y no Q, y si nosotros ese y está acá, ¿sí? Entonces este es equivalente al de acá. O sea, es falso, perdón. Dije lo que era falso. Entonces al negarlo, esto siempre es verdad, equivalente a lo de acá. ¿Sí? Veamos rápido, miren. Acá está verdadero, falso siempre en la segunda fila. Por lo tanto, al negar, se vuelve falso en todo, excepto en ese. ¿Ya? Ahora tenemos el no Q. Y para que esto sea, para que el equivalente sea verdad, tienen que ser verdad en los mismos valores. Pero aquí, ¿por qué no me queda este? Aquí hay un error, porque entonces esta última columna debería ser falsa acá. Ah, me faltó una, me faltó el P y Q. ¿Sí? No es solo con esta. Entonces aquí tenemos verdad, falso, es falso. Ya, está con falso, verdadero. Acá verdadero, verdadero, este es verdadero, por lo tanto verdadero. Este es falso y este es falso, por lo tanto es falso, que es lo de la derecha, y en este es falso, entonces verdadero. Y acá tenemos falso, verdadero, y esto sería falso aquí, en el al lado derecho, en la última sería falso, por lo tanto verdadero. Entonces esto es tautología, son equivalentes. ¿Ya? Y si yo no quiero poner si yo negara, o sea, sacara la negación, entonces aquí tendría el otro caso, tendría que negar acá, y eso sería equivalente a decir no P o Q, ¿ya? El condicional es equivalente, o el condicional siempre va a ser verdad cuando P, no P o Q. ¿Sí? Entonces ahí eso es importante porque es un truquito que nos sirve para reemplazar los condicionales por conjunciones para ahorrar cálculo. ¿Se entiende eso, Iván? Sí, Ajá. Ya, genial. Ya, pues entonces pasamos al 2.7 y con esto terminamos. Ah, el 2.7 es más o menos fácil, ¿ya? Lo que hay que hacer es que nosotros tenemos que ver los valores de verdad que tienen que cumplir semánticamente los enunciados, ¿sí? Para que la oración sea verdadera. Entonces, por ejemplo, si la evaluación de verdad de no phi es falso, esto es sí, solo sí, si phi es verdadero, ¿ya? Phi y psi va a ser falso, sí, solo sí, tenemos que al menos uno de los dos es falso. Eh, Phi o psi es falso, sí, solo sí, los dos son falsos, ¿ya? Recuerden que este O es uno. Esto ya está hecho en el cuerpo del texto, ¿no? ¿Cómo el cuerpo del texto? Acá. No, no, estos faltaron. Están enunciados, lo que está enunciado en el texto, no, pero es con verdadero. Lo que está enunciado en el texto es con verdadero. Ah, ya, En ya. la página. Sí, ¿Qué página es, Pancho? 35. En la página 35 ustedes van a ver esto, pero partiendo con verdadero acá. Entonces el ejercicio acá era hacerlo con falso. ¿Ya? Entonces, recuerden el bicondicional, porque el bicondicional es verdadero, sí, solo sí, ambos tienen el mismo valor de verdad, pero como aquí lo estamos poniendo falso, entonces va a ser sí, solo sí, es distinto. ¿Ya? Eso, ese era este ejercicio, era, este yo, es fácil, lo Yo creo que encuentro en el fácil. resto del tiempo hagamos el 2.8 Y el y podemos siguiente, ver las cosas que están en el texto, el, las cosas que están en el el, texto para demostrar. el 2.7 más peludo, veamos el 2.7. Más peludo, perdón, más difícil. No es el 2.8.
No, el 2. Ah, sí, me equivoqué en la numeración. Puse 2.7 dos veces. Pero este es el 2.8. Ya, pero ¿Ya? hagámoslo, ¿no? ¿Y qué nos dice esto? Nos dice que tenemos que probar el teorema. Sí, y este es el teorema que decía yo de consistencia. Eh, eh, Phi es consecuencia lógica de gamma, sí, solo es sí, el conjunto que contiene todas las sentencias de gamma, y no phi es semánticamente inconsistente. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues nos damos un conjunto cualquiera de oraciones del lenguaje y una oración también del lenguaje. Si nosotros tenemos, bueno, lo escribí acá en lo mismo, pero en español. ¿Ya? Y la demostración, supongamos que se cumple, pues. Tenemos que suponer que se cumple. ¿Cómo se hace esto? Porque están los condicionales marcados aquí, porque lo que uno hace primero es hacer la demostración para un lado, mostrar que se cumple, y luego mostrar la demostración hacia el otro lado, suponiendo lo de la derecha para llegar a la izquierda. Claro Y si que, se cumple para ambos lados, entonces el bicondicional está demostrado. claro que si esto es verdadero, entonces esto es verdadero. Exacto. Y si esto es verdadero, entonces esto es verdadero. Claro, ¿y por qué una demostración? Porque estamos suponiendo. Entonces suponemos que algo se cumple, si llegamos a lo que necesitamos y lo hacemos ida y vuelta, entonces está demostrado el bicondicional. Suponemos que phi es consecuencia lógica de gamma. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en toda interpretación A, tal que gamma es consecuencia lógica de esto, también se cumple que phi va a ser consecuencia lógica. Ahora supongamos que con el fin de tener una contradicción, ¿sí? Tal que el conjunto de unir phi y, no, perdón, no phi y gamma es satisfacible, entonces existe al menos una interpretación que implica, ¿sí? Fíjense acá que partimos ahora, supusimos lo contrario, ¿ya? Esto es una parte, aquí está estamos demostrando por contradicción, ¿sí? Porque estamos diciendo que es satisfacible y lo que nosotros necesitamos es inconsistente. Estamos demostrando lo contrario, ¿ya? Que hay al menos, eh, sí, entonces existe una interpretación tal que es consecuencia lógica gamma de A y no phi de A. Pero eso implica que phi no es consecuencia de A, lo cual contradice nuestra hipótesis. Que nuestra hipótesis es que phi es consecuencia lógica de A. Por lo tanto, es lo contrario de lo que partimos suponiendo. Lo que partimos suponiendo es esto, que gamma unido a no phi es satisfacible. Entonces, como no puede ser satisfacible, es decir, es semánticamente inconsistente. ¿Ya? Llegamos a la derecha. ¿Cuál es el truco acá? Que el truco, ¿lo ves, Iván, o no? ¿Te molesta en algo la demostración? Que estamos suponiendo dos veces algo, yo creo. No, no, lo de fondo, o sea, la segunda supuesta. El primer supuesto es como el, entre comillas, tradicional, pues Sí. siempre uno, para demostrar, tiene que suponer lo de la izquierda para llegar a lo de la derecha. Pero el segundo, el cómo lo hacemos, cómo hacemos el paso para llegar a la derecha, es lo que queremos hacer en algún sentido, porque estamos utilizando el principio de contradicción para mostrar la inconsistencia semántica en función de la definición de consistencia lógica. ¿Sí? Es como que ocupar una rueda para construir una rueda, en algún sentido. Veamos para el otro lado. Para el otro lado tenemos que partir de que gamma unido a no phi es semánticamente inconsistente. ¿Esto qué quiere decir que sea semántica inconsistente? Quiere decir que no hay una interpretación A, tal que gamma sea consecuencia lógica, y eh, no phi sea consecuencia lógica, lo cual implica que toda interpretación que modele gamma necesariamente debe satisfacer phi, es decir, phi es consecuencia de gamma. Y ahí llegamos a lo de la izquierda, ¿sí? Y como lo hicimos para los dos lados, entonces la demostración está hecha, ¿ya? Acá no necesitamos una demostración por absurdo. En la vuelta es directa. Pero cuando lo hacemos de izquierda a derecha, al menos a mí no se me ocurre otra forma de demostrarlo que no sea
haciéndolo por reducción al absurdo. ¿Sí? Es decir, suponemos lo contrario a lo que queremos llegar. Hacia el condicional hacia allá nos dice que necesitamos que sea semánticamente inconsistente y lo que yo supuse es que sea semánticamente satisfacible. Fíjense que si nosotros ponemos acá, voy a hacer un ejercicio para explicar lo que digo ya, Iván. Voy a hacerlo en la pizarra. Va a ser un... ¿Eso borra esto? Podría hacer zoom para arriba. ¿Se ve bien? ¿Se molestan ¿Se ve la imagen de Zoom o se ve solo la pizarra? Ahora se ve la pizarra nomás. Ah, ya. Bueno, Ya, entonces, mira. Muéstrame el enunciado. Sí. Ya, entonces nuestro teorema nos dice que nosotros tenemos gamma y tenemos que consecuencia lógica de phi. Oh, perdón. hacer el phi así, para distinguir los conjuntos así. No, se siente. ¿Sí? Si solo sí, tenemos que gamma unido. Ya, perdón, que yo Qué pésima caligrafía. todavía no me acostumbro. Yo tengo mala letra en la vida real y con esto. Ya, esto es lo que tenemos que demostrar. Esto es. No, pues, Sí, pues mira, tranquilo, tranquilo. es inconsistente. Sí, eso, sí, bueno, me falta poner el enunciado. Es. Ahí. Ah, apreté el botón. Sí, pues. Es inconsistente. ¿Sí? Lo voy a poner así nomás. Pero fíjate que esto que está acá, si yo lo pusiera como un condicional, ¿sí? Me refiero, si yo hiciera, por ejemplo, lo llamara así. Sí. No. Sí. Sí. Esto implica algo, ¿sí? R. ¿Ya? Voy a poner un paréntesis acá para que se entienda. Entonces, pero ¿cómo muestro que esto es así? ¿Sí? Yo esto lo puedo mostrar y utilizo lo mismo de nuevo, lo que queremos demostrar, uniendo la negación de R. ¿Sí? ¿Y cuál es la negación de R? ¿Sí? Esto tiene que ser consistente, ¿no? O sea, esto tendría que ser inconsistente, ¿verdad? Tiene que Y ser decir, satisfacible. no, claro, no R es decir que es satisfacible, pero esta unión de las tres cosas tendría que ser inconsistente nuevamente. ¿Sí? ¿Me sigue? A ver, dame un minuto. Mira, fíjate, Porque porque, entiendo lo que es la reducción al absurdo, pero dame un minuto. Tú dices que. A ver, un minuto. sí, dale. Fíjate que lo que Eh, estamos ya. poniendo acá, sí, lo pusimos como condicional, pero nosotros lo estamos utilizando, estamos diciendo, bueno, si esto ocurre, estamos viendo esto como argumento, ponle a esto premisa, mira, pues, si pues, cámbiale el nombre, si a esto nosotros le llamamos alfa, nosotros tenemos alfa, implica R. Y para que eso sea verdad, ¿cuándo eso es verdad? Cuando, eh, cuando alfa unido no R es inconsistente. Y esto que estamos haciendo aquí, ¿sí? Que es esto que está acá, es la demostración. Nosotros supusimos, ¿sí? Que es agregar la premisa negada, supusimos que no es inconsistente, y esto es decir, es satisfacible. Llegamos a una contradicción, por lo tanto, se muestra lo de arriba.
¿Se entiende? Ahora, Iván. Sí, ahí lo vi. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí es donde yo digo, bueno, pero lo que yo ocupé para demostrar es lo mismo que estoy tratando de demostrar. ¿Se entiende ahora, Iván? Ok. A, a eso, déjame ver, déjame pensar eso. Ya. Eh, Entonces, ¿cuál es lo que pasa aquí? Que lo que estamos haciendo en esta demostración de que algo es consecuencia lógica, sí, solo sí, unir el enunciado a la conclusión negada e inconsistente, es lo mismo que es la demostración por el absurdo. Entonces estamos utilizando la demostración por el absurdo para hacer el paso de aquí para allá. ¿Ya? Lo voy a explicar con más detalle en el apunte, pero eso me molesta un poquito, porque es como un truquillo formal que se permite, pero lo ideal sería demostrarlo de otra manera. Voy a ver si hay otra manera de mostrar esto directo, porque me parece un poco como esquivar el problema al demostrar esto por reducción al absurdo, el camino hacia allá, porque el de vuelta no era por reducción al absurdo. ¿Tú estás familiarizado con la demostración por el absurdo? ¿Los que nos escuchan? Iván. bueno, al menos yo sí, solamente que no tan formalizado. Ah, ya. Está- pero sí. Pero, por ejemplo, ¿tú recuerdas algún argumento filosófico que sea por una reducción al absurdo? A ver. eh, bueno, es que O sea, en mi opinión la parte de las 5 vías de Tomás son al absurdo, claro. eh, porque en una parte dice como ya no podría ocurrir esto hacia el infinito, luego tiene que haber como un inicio, y ahí ese inicio es Dios, en Tomás. Eh, Sí, lo que dice Susan del gato de Schrödinger, yo ahí tengo mis dudas, porque la paradoja del gato de Schrödinger busca mostrar un paradigma del entrelazamiento cuántico, de la física cuántica. Pero, por ejemplo, a mí se me viene a la mente el Proslogion de San Anselmo. No sé si... Porque Iván, tú eres de filo, ¿cierto? sí, ¿Tú has visto el Proslogion, el argumento ontológico de San Anselmo? sí, sí, Ya, los que apoyan de que son dos argumentos, el segundo es por contradicción, que supone que hay otro ser con todas las características perfecciones y llega a una contradicción de que sería el mismo. Entonces muestra mediante la reducción al absurdo, demuestra la existencia de Dios. Y hay otros, hay muchos más argumentos, por ejemplo, hay uno de la causalidad, eh, en general, muchos argumentos filosóficos, sobre todo en metafísica, utilizan la reducción para el absurdo, ¿ya? Así como filosóficamente. Y matemática y lógicamente se utiliza, pero por excelencia. Yo creo que el ejemplo clásico por ejemplo, matemáticamente, es mostrar que pi es racional. Quiere decir o sea, irracional, perdón. ¿Sí? Mostrar que pi es irracional es muy, muy difícil, pero mostrar lo contrario, mostrar que pi no es racional, es sencillísimo. ¿Sí? Sí. Entonces, suponiendo que pi no es irracional, llegamos a una contradicción, ¿sí? Rápidamente, entonces demostramos lo contrario. Claro. Sí, es un buen ejemplo. También la prueba de que existen infinitos números primos de Euclides. También es por Claro, reducción al absurdo. también es por reducción al absurdo. Mm. Así que eso, pues lo dejamos hasta acá para alcanzar a pasar en estos 4 minutos de video la grabación al pendrive. Les agradezco la conexión. Voy a subir entonces voy a arreglar el apunte para que quede más actualizado con todos esos errores. Pido disculpas porque lo estuve haciendo recién, me puse a hacerlo como a las 5, entonces me pasaron varios detalles. De los ejercicios, bueno, rescataría lo de hacer las tablas de verdad de las reglas de inferencia, que eso sirve porque hay, bueno, formalmente una vez que uno demuestra que son tautologías, entonces las puede ocupar para reemplazar enunciados.
recomendaría que pudieran, si es que les interesa, revisar lo de la teoría semántica de la verdad de Tarski. El texto original es un poco complejo, pero no sé, hay una página de Wikipedia al respecto que es bien ilustrativo y simple. Y este ejercicio, el ejercicio, el último. ¿Y por qué rescato el último? Porque implica demostrar un teorema. Ya es el único ejercicio de esto, y al final yo encuentro que deberíamos, si de acuerdo con el Pancho, deberíamos hacer más ejercicios de esto, Bueno, en la tableta, yo creo. de demostrar más teoremas de la lógica como este. ¿Ya? Así que eso fue un gusto, nos vemos la próxima semana. Sí, espero, gracias por la presencia, por la participación. Voy a estar subiendo la grabación. Chao, chao. Chao, también. Gracias, Facundo. Chao, Susan. Chao, Ignacio. Nos vemos. Chao. Chao a todos, cuídense. Adiós.